Vamos a abrir la Biblia ahora en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 8. Segunda a los Corintios, capítulo número 8. Yo creo que Iván, cuando dio el anuncio, se refería a mí, porque esta semana me detectaron el famoso flu. Estuve toda la semana prácticamente en cuarentena, así es que si no me ve que lo abrazo efusivamente y lo veo de lejecitos, mi esposa se ha convertido en mi asistente número uno. Cada vez que voy a saludar a alguien, me pone algo en la mano para que yo no vaya a contagiar, ya no contagio a nadie, ya me pasó. Pero no quiero que usted se vaya enfermo de aquí, así es que, hola, y de lejecitos, ¿verdad? Pero pedimos a Dios que nos dé la fuerza y la energía para poder cumplir con la encomienda de predicar su palabra. Segunda a los Corintios, capítulo número 8. Me dieron la noticia de que próximamente estaremos a viajar a China, pero cuando uno llega al aeropuerto de China, hay una especie de cámara donde uno atraviesa por aduana que detecta si uno tiene algún tipo de enfermedad, y si detectan que uno está enfermo, lo ponen en cuarentena. Así es que no puedo estar enfermo cuando salgamos en un par de semanas. Así que ayúdenme, ore, pero a la misma vez, si usted está enfermito, manténgase distancia. Porque de alguna otra manera tenemos que ir por esa criatura, ¿verdad? Oramos. Padre, gracias por el tiempo que nos da de predicar su palabra, de escucharla, de poder, Señor, analizarla, pero también, bendito Dios, de poder ponerla en práctica. Y hoy es un momento, Señor, para hacer un espacio y anidarla en nuestro corazón y ponerla en práctica en nuestra vida. Háganos sensibles a ella, que podamos no solamente oír, que podamos poner en práctica lo que usted espera de nosotros. Se lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Todos decimos, amén. Un viejo granjero informó con mucha alegría a su esposa y a sus hijos que la mejor vaca que tenía en la granja había dado a luz a 2 becerros gemelos. Uno era rojo y otro era blanco. Entonces le dice a su esposa, ¿sabes qué, cariño? Nosotros esperábamos un solo becerro, pero el Señor nos ha bendecido con 2. Así es que tengo esta idea. Vamos a dedicar uno de estos 2 becerros al Señor. Cuando sea el tiempo adecuado, los criamos juntos, vamos a vender a uno de ellos y del dinero que saquemos lo vamos a dar para la obra de Dios. La esposa estuvo de acuerdo y le preguntó, entonces, ¿cuál de los 2 becerros le vas a dedicar al Señor? ¿El rojo o el blanco? Él respondió, no importa, mujer, vamos a criarlos de la misma manera. En su momento determinado haremos lo que te digo, pero por lo pronto ahorita vamos a cuidarlos los 2 de la misma forma. Un par de semanas más tarde, el granjero entra a su casa, pero con un semblante triste. Y hablando con su mujer, le nota la tristeza y le dice, ¿qué te pasó, Agapito? ¿Por qué estás triste? Le dice, ay, mujer, ¿qué crees? La vaca se acostó sobre los 2 becerritos y uno de ellos murió. Murió el que le habíamos dedicado al Señor. Pero ¿cómo así? Si nunca me dijiste que habías dedicado uno de los becerros al Señor. Bueno, yo siempre pensé que el blanco era del Señor porque el blanco refleja la pureza y fue el blanco precisamente el que se murió. Así es que el becerro del Señor se murió. Nos causa gracia una historia como esta, pero lo que no es nada gracioso es cuando tratamos de reírnos nosotros de Dios. Cuando realmente pretendemos darle al Señor lo que es de Él, pero muchas veces nos lo quedamos a nosotros. ¿Por qué será que siempre es el becerro del Señor el que muere? En otras palabras, ¿por qué cuando la situación se vuelve difícil en la casa y escasean los recursos económicos en nuestro presupuesto, lo primero que cortamos es lo que le damos a Dios? ¿Por qué será de esa manera? Sabiamente el Señor Jesucristo dijo en Lucas 16:13, no podemos servir a 2 amos. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Sabe usted por qué? Porque muchas veces las riquezas son lo que se interpone entre nosotros y Dios. En última instancia, la actitud que tengamos hacia las cosas que Dios nos da determina cómo se encuentra nuestra relación con Él. No porque digamos creer en Dios o porque le llamemos Señor, Señor, significa que hemos entregado nuestra vida a Él. Entregarnos a Dios es mucho más que hacer declaraciones verbales.
que decirle a otros que somos cristianos. Entregar nuestra vida a Dios es entregarnos a nosotros mismos y todo lo que tenemos, reconocer que es de Él. Y que lo único que hacemos es administrar lo que Él nos da. Como aprendimos en el estudio anterior, en 2 Corintios, descubrimos que el servicio auténtico exige que las personas tengan una pasión por dar todo lo que tienen, sin esperar un reconocimiento alguno, sin tener reserva alguna y sin poner restricción alguna, porque reconocen que Dios es el dueño de todo en su vida. Aún los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Todo pertenece al Señor. Sin embargo, la actitud desinteresada no es barata, viene con un gran costo. Y como lo vamos a ver en esta segunda parte de 2 Corintios, la recompensa de dar siempre supera lo que se ha dado. La recompensa de dar siempre supera lo que se ha dado. Esa es la idea central de este mensaje. Entonces, ahí en la segunda carta que Pablo escribió a los cristianos de Corinto, vamos a descubrir cuál es el costo de cultivar un estilo de vida generoso al dar con liberalidad. Una palabra que él utilizó que significa con generosidad. Vaya pues a la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 12. Y luego vamos a ver un par de versículos en el capítulo número 9. Segunda a los Corintios 6, 12. Segunda a los Corintios capítulo 8, versículos 6 al 12. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente, la versión de la Biblia de la Nueva Traducción Viviente. Pero sígueme usted en la versión que usted tenga, por favor. ¿Cuál es el costo para dar con liberalidad? Hermanos, la vez pasada vimos acerca de las filosofías que el mundo enseña con respecto a lo que tenemos que ser. Sin embargo, vemos la forma radical en la que el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a que fueran. Les dijo, sean siervos, dense a ustedes mismos. ¿Qué significa darse a sí mismo? Creo que esta afirmación se encuentra muy bien cimentada en lo que el Señor dijo en Lucas 9:23, cuando habló del costo de ser su discípulo. ¿Se acuerdan esas palabras famosas? Les dijo a todos, si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Note tres cosas en esta declaración de Jesús. Primero, habla a todos y a cada uno de nosotros. Nadie se excluye. El que tiene como el que no tiene. Nadie queda excluido aquí. Dice todos, le dijo a todos. Si alguno quiere ser mi discípulo. La segunda observación dice, tome su cruz cada día. Eso involucra una decisión personal. Y número 3, que me siga. Involucra una obediencia total. ¿Qué significa eso para usted y para mí como creyentes en nuestro tiempo? Lo mismo que significó para los discípulos de Jesús en aquel primer siglo. Por ejemplo, negarse a sí mismo. La palabra negarse a sí mismo es una sola palabra en el idioma griego. Es aparneomai y significa afirmar que uno desconoce o que no tiene conexión con algo o con alguien. ¿Recuerda usted cuando Pedro negó al Señor Jesucristo? Esa es la palabra que se emplea ahí. ¿Qué significa entonces negarse a sí mismo? Significa desconocerse a uno mismo, abandonando nuestra manera egoísta de vivir y vivir para servir a los demás. Lo común es hacer lo contrario. Nos tratamos como si las personas más importantes en el planeta fuéramos nosotros. Nos consideramos, como me dijo un amigo, la última Coca-Cola del desierto. O sea, nomás mis chicharrones truenan, primero mis dientes y luego mis parientes. Y después todos los demás que hagan fila. Pero la manera como Jesús trata este asunto de negarse a sí mismo es precisamente esto. Coloca las necesidades de los demás como más importantes que las tuyas. Procura ayudar y servir a los demás. Tomar su cruz cada día, ¿qué significa? En nuestro tiempo contemporáneo, tomar la cruz, creemos que son las situaciones y los problemas difíciles que tenemos. Ay, este trabajo que tengo, esa es la cruz que Dios me ha permitido cargar. El jefe que tengo tan injusto, esa es la cruz. Otros
mencionan que la suegra metiche que tengo, esa es mi cruz que tengo que cargar. O el marido malhumorado, o la esposa quejumbrosa, o el hijo rebelde y desobediente, esa es la cruz que tengo que cargar. No, eso no es la cruz. Porque los problemas los tenemos todos los días, tanto cristianos como no cristianos. Es que eso no es la cruz. ¿Sabe usted lo que significa cargar su cruz cada día? Las personas que cargaban su cruz en el tiempo en el que Jesús dijo estas palabras eran personas que habían cometido un delito muy grave y habían sido condenados como criminales a morir crucificados. Pero parte de su sentencia era cargar su propia cruz hasta el lugar donde iban a ser ellos crucificados. Por lo tanto, la cruz simbolizaba para estas personas rechazo, vergüenza, menosprecio y también el hacerse responsables por el delito cometido. Para un creyente, tomar su cruz cada día significa entonces estar dispuestos a sufrir el rechazo, el odio, el reproche y la vergüenza de ser un seguidor de Cristo, reconociendo que hay un delito que pagar, pero gracias a Dios que Cristo pagó por nosotros nuestro delito por el pecado. Pero estar dispuestos a sufrir lo que el mismo Salvador sufrió, eso es cargar nuestra cruz. Y en el mundo en que vivimos, que cada quien defiende los derechos individuales, se consideran casi sagrados los derechos de cada quien. El servir con liberalidad a los demás es caminar contra corriente, es poner las necesidades de otros por encima de las mías. Y dudo que haya personas que lo hagan con gusto. Lo hacemos a fuerzas, motivados por algún tipo de manipulación. Sin embargo, el Señor lo deja bien claro. Tú debes negarte a ti mismo. Debes cargar con esa cruz, enfrentar cualquier tipo de vergüenza, cueste lo que cueste, y obedecerme completamente. Por eso dijo, síganme. ¿Qué significa seguir a Jesús? La palabra que emplea aquí el Salvador en este pasaje es una palabra bien interesante porque es seguir manteniéndose siguiendo. ¿Alguna vez le ha tocado ver la imagen o lo ha hecho usted con su hijo? Que usted va en un día lluvioso caminando, dejando las huellas en el lodo, y su criatura pequeñita va detrás de usted poniendo sus pies exactamente donde usted va dejando las huellas. Eso significa seguir a Jesús, seguir las pisadas exactamente como el Señor las hizo, hacer exactamente lo que Él hizo. Y Él vino a este mundo no para ser servido, sino ¿para qué? Para servir a los demás. Por lo tanto, si usted es un seguidor o seguidora de Cristo, usted tiene que hacer exactamente lo que vio hacer a su Maestro Jesús. Debe de venir aquí a darse a sí mismo, por amor a Jesús, darse a los demás. Esto es lo costoso que es el discipulado. Como puede darse cuenta, el costo del discipulado es alto, pero vale la pena pagarlo porque eso nos hace más parecidos a Jesús. Martín Lutero dijo en una ocasión, una religión que no da nada, que no cuesta nada y que no sufre nada, no sirve para nada. Y hay muchas personas que solamente eso hacen. Viven una vida religiosa que no sirve para nada, porque no están dispuestos a hacer lo que Jesús vino a hacer. El pensamiento de Lutero no es popular en aquellos que creen en la teología de la prosperidad, porque aquellos consideran que primeramente debe ponerse usted en primer lugar, debe de clamar y reclamar, debe de pactar y debe sembrar para que usted pueda ver cosecha. Pero no es la forma en la que Dios muestra su propia teología. En resumen, para ser un siervo de Cristo debemos destronarnos a nosotros mismos y debemos entronizar a Cristo en nuestra vida. Debemos hacer esto todos los días hasta que Él venga. Entonces, cuando observamos detenidamente lo que significa ser un siervo auténtico, Pablo le dice a los corintios en esta segunda carta que les manda, capítulos 8 y 9, que deben aprender a dar con liberalidad. Y les da una serie de consejos. Les dice cuál es el costo. Y este costo se transmite de acuerdo a lo que Pablo dijo, de al menos 3 maneras diferentes. La primera de ellas es, costará hacernos una evaluación completa de nosotros mismos. Así como la evaluación que les pedimos que nos ayuden a hacer como iglesia, también Pablo está diciendo que cada uno de nosotros debe hacerse una evaluación personal de cómo anda nuestra vida espiritual y cómo anda nuestro dar.
Cuando nosotros nos entregamos sin renuencia, sin reservas al Señor, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos se dan. ¿Saben por qué? Porque nos hemos entregado a nosotros mismos a Dios. Cuando nos entregamos genuinamente al Señor, nadie está preguntando a ustedes ni los obliga a ustedes a dar. Nadie está manipulándolos, poniéndoles fotos de niños muriéndose de hambre allá en África. Es algo natural que surge porque su vida ya pertenece al Señor. Caso contrario, cuando usted no ha entregado su vida al Señor, todo le cuesta. Se vuelve tacaño, se vuelve muy pensativo para la hora de ayudar a alguien. ¿Por qué? Porque considera que esto es mío, ¿verdad? Dios se encarga de ellos, pero esto es mío. Yo me lo gané con el sudor de mi frente, olvidándonos que Dios nos da la fuerza para trabajar y aún para sudar en esa frente. Damos libremente, con un corazón abierto y una mano extendida. Por otro lado, nos volvemos personas aprensivas, tacañas. Después de que Pablo hablara sobre los cristianos en Macedonia, que aún lo que casi no tenían, lo dieron abiertamente, estaba mostrándoles esa liberalidad que tenían ellos, porque habían entendido lo que significaba entregarse a sí mismos a Dios. Era Dios, al final de cuentas, el que les daba a ellos lo que podían dar, aún los recursos económicos, pero con gusto lo hacían. ¿Por qué? Porque el amor que sentían por Dios, la entrega que tenían a Dios, se notaba en la unidad que tenían. Y solamente cuando estamos unidos nos damos cuenta de la necesidad real de otra persona y actuamos. No estamos completamente unidos cuando vemos la necesidad de tal familia y nos hacemos de la vista gorda mirando para otro lado. No, cuando realmente nuestro corazón pertenece al Señor, la unidad se manifiesta en la iglesia de una manera increíble. El Espíritu Santo nos ha unido, pero esa unidad se manifiesta y no hay que obligar a nada. A veces hacemos tantos esfuerzos para hacer programas y cosas para que los cristianos estén unidos, pero la unidad no se va a dar si usted no ha entregado su corazón al Señor. Es cuando usted le pertenezca realmente a Dios, cuando esa unidad va a fluir en el amor que usted tiene hacia sus hermanos y hermanas en la fe. Por eso Pablo les exhorta y les aconseja a los corintios a que den de sus ofrendas para ayudar a los pobres de la iglesia que está en Jerusalén, que estaban pasando una crisis muy fuerte. Y les dice a los corintios que, dicho sea de paso, fueron a los primeros que se les ocurrió levantar una colecta de ayuda para los pobres de Jerusalén. Y el ejemplo de los corintios comenzó a duplicarse en las iglesias que estaban en Macedonia. Pero ahora algo había pasado con los corintios, porque habían dejado de hacer la recolecta y nadie estaba preocupado por nadie más que por ellos mismos. Estaban molestos por problemas internos, estaban preocupados por presumir a ver quién tenía el mejor carro del año, estaban entusiasmados en exhibir los dones espirituales que Dios les había dado, más que a los demás. Estaban orgullosos porque algunos eran del grupo de Apolos, otros del grupo de Pablo, otros del grupo de Cefas y otros eran seguidores de Cristo. Estaban orgullosos de todas esas cosas, pero a nadie se preocupaba por el don maravilloso de dar con generosidad, que era algo que debe extinguir a todo seguidor de Cristo. Los dones espirituales son maravillosos, hermanos. Los talentos naturales, estupendos, increíbles. Pero no podemos sacar a un lado nuestra generosidad como una virtud de nuestra vida cristiana. Es parte de nuestra vida cristiana. Si en algo nosotros mostramos una semejanza a Cristo, es cuando damos desprendidamente de lo que somos o lo que tenemos, porque sabemos que el dueño de todo es Dios. Entonces Él aconseja aquí, para que nosotros nos hagamos una evaluación, nos aconseja aquí unas 4 cosas. Y lo primero que hace es que debemos buscar a una persona que sea objetiva en nuestra vida, una persona que tenga objetividad. Ahí en el versículo 6, Él les envía a Tito para recordarles algo bien importante. Si usted no lo escuchó muy bien la vez anterior, Tito había comenzado en los Corintios, en la iglesia de Corinto, la obra de recolección de fondos. A él se le ocurrió, animó a los hermanos de la iglesia y comenzaron esta colecta. Pero cuando él se fue apagando el fuego y dejaron las cosas a medias. Entonces ahora Pablo les vuelve a mandar a Tito para que les recuerde el compromiso que habían contraído con Dios y terminen la promesa que hicieron. Fíjense lo que dice el versículo 6. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia. ¿Se dan cuenta? De gracia recibimos los dones de Dios.
De gracia recibimos los talentos. De gracia también somos generosos. Y por eso el Señor lo dijo, den de gracia lo que reciben de gracia. Tito era una persona objetiva y desinteresada que los corintios necesitaban en este momento para evaluarse a sí mismos y darse cuenta de dónde andaban mal, en dónde estaban poniendo más atención y en dónde ponían menos atención. Tito era precisamente la persona que años atrás había comenzado esta obra y qué mejor que él, que los conocía también, podía llegar a animarlos a que enfocaran su mirada en Cristo y no en las cosas, ni en lo que tienen, ni en lo que no tenían. Todos debemos tener un Tito en nuestra vida. A mí Dios me ha dado un par de Titos en mi vida. Uno de ellos es mi esposa. Mi esposa es una persona bien objetiva. A veces cuando yo llego frustrado de las cosas que yo veo en el trabajo, de las situaciones que paso, ella mira las cosas con objetividad. Y ella me ayuda a ver las cosas que yo no me he dado cuenta. Es mi complemento ideal en ese sentido. Es mi Tito, por decirlo así. No solamente eso, es una persona que es muy cuidadosa con los recursos. Ella sabe administrar muy bien lo que Dios nos da, pero se encarga de que en primer lugar se aparten las cosas que corresponden al Señor. No solamente nuestra ofrenda o diezmo a la iglesia, pero la ayuda que damos a misioneros. Podrá faltarnos a veces dinero para irnos a comer a un restaurante, pero no puede faltar la ayuda que hemos prometido dar a esas personas que están en el campo misionero. No estoy aquí presumiéndoles que hacemos eso. Les estoy diciendo simplemente el tipo de Tito que tengo en la casa, que realmente me recuerda a mí. A veces yo le dijera, mira, no demos ahora porque me quiero comprar el nuevo iPhone. Tú puedes sobrevivir con lo que tienes. El punto al que quiero llegar es que necesitamos ese tipo de persona que con objetividad nos diga las cosas que nosotros necesitamos oír, no las que queremos escuchar. Yo tengo otro Tito, y me estoy contento de que esté aquí presente, con el que casi cada semana yo hablo. Me dice cosas que a veces yo no quiero escuchar, pero ¿sabe qué? Las necesito, porque me ayuda a mantener la mirada puesta donde debo ponerla, y no en las cosas que son superficiales. Por eso digo que todos necesitamos a un Tito en nuestra vida. Usted ya tiene el suyo. Si no lo tiene, ore para que el Señor ponga un Tito en su vida, porque lo necesitamos. En segundo lugar, Pablo les aconseja que para evaluarse bien a ellos mismos, deben hacerse las preguntas difíciles. Vea lo que les dice en el versículo 7. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia otros, hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Al comparar una cosa con la otra, Pablo quería que los corintios se hicieran la difícil pregunta sobre por qué ellos se desbordaban en dones naturales y en dones espirituales y presumían todo lo que tenían, pero no sobresalían en uno que también es importante, que era en el don de gracia de generosidad. ¿Por qué en esto no se preocupaban? Y los obliga a hacerse estas preguntas difíciles. Usted y yo también necesitamos hacernos las preguntas difíciles. Yo soy bueno para cantar, yo soy bueno para tocar instrumento, claro, me lo han dicho. Yo soy bueno para entregar boletines en la entrada, para sonreírle a la gente y darle la bienvenida y que se sientan como en casa. Yo soy bueno para enseñar un estudio bíblico los domingos en la mañana o durante la semana. Yo soy bueno para evangelizar o para discipular. Yo soy bueno para todas esas cosas. Pero también debo preguntarme, ¿por qué no soy tan bueno a la hora de dar mi ofrenda? ¿Por qué no soy tan bueno a la hora de ayudar a los necesitados? ¿Por qué sobresalgo en todo esto y presumo de que soy bueno haciéndolo, pero en esta área estoy fallando? Eso es hacernos las preguntas difíciles. Porque si sobresalimos en lo otro, también debemos sobresalir en esto. Repito lo que dije en un principio, en nada mostramos nuestra semejanza en Cristo, que cuando damos lo que somos o lo que tenemos. El Señor lo dijo en Mateo 10:8, dad de gracia lo que de gracia recibes. Yo recibí este mensaje de texto la semana pasada que me animó muchísimo. Y la única razón por la que lo leo con ustedes es para ver si alguno de ustedes también se anima como yo fui animado. Les dije a ustedes que hablar de el dar, de ofrendar, de dar a la obra de Dios, para mí es un tema bastante difícil, no me gusta. Y la persona tuvo a bien escribir estas palabras. Dice, Pastor Carlos, no pude decírselo en persona la semana pasada. Yo sé que el dar no es uno de los temas que a usted le guste predicar y lo entiendo. Pero le agradezco el valor que tuvo de salirse de su zona de comodidad.
Además de la manera tan práctica en que lo explicó en todos estos aspectos, no solamente en la parte de dar dinero, sino en dar de nuestro talento y tiempo, considero que es de gran bendición y ayuda para todos nosotros comprender y sentirnos motivados a actuar y obedecer la palabra del Señor. Quienes se molesten con su mensaje tan claro como este, tan lleno de gracia y verdad, pues realmente no han conocido o no han comprendido la realidad de lo que es el Evangelio. Pero los que hemos escuchado, pero los que hemos hecho a Cristo nuestro Señor, nunca nos va a ofender un mensaje como este. Al contrario, nos bendice, nos reafirma y nos inspira a obedecer. Gracias por su honestidad y transparencia. Gracias a quien escribió esto. Me anima a darme cuenta que no se trata de mí, sino se trata del Señor. Me anima a darme cuenta de que si uno no dice lo que los demás necesitan escuchar, uno está fallándole al Señor, porque hay más de 2.300 pasajes en la Biblia que hablan acerca de cómo administramos las cosas que Dios nos da. La número 3, el consejo número 3 o la recomendación número 3 que da Pablo, en el versículo 8 se encuentra: examinemos nuestras motivaciones. Examinemos nuestras motivaciones. Pablo le dijo a los corintios: no es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Pablo aquí está enfatizando el principio fundamental de que dar a la iglesia es algo voluntario y libre, no debe ser forzado. Si Pablo hubiera prescrito una cantidad o un porcentaje que los corintios debían de dar, entonces ellos tendrían que someterse. Pero les está diciendo que den con liberalidad, es decir, ser generosos y darlo voluntariamente. En vez de ello, él reta a los corintios a probar cuán sinceros son en su caminar con Dios, en la manera en cómo demuestran su amor por los pobres de Jerusalén. Y les pone como ejemplo a los pobres de Macedonia, que aún no teniendo lo suficiente, dieron hasta lo que no tenían, con tal de que otros también pudieran salir adelante en su vida. Hay un dicho que dice: el que sabe cómo hacer algo siempre tendrá trabajo, pero el que pregunta el por qué siempre será el jefe. Y eso nos lleva a lo que es la motivación, el objetivo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Lo hacemos por orgullo? ¿Lo hacemos por vanidad? ¿Lo hacemos por presión, por vergüenza? ¿O en verdad hacemos lo que hacemos por amor al Señor? Porque si lo que hacemos es por amor al Señor, no me voy a sentir ofendido cuando alguien me llame la atención y me diga que debo mejorar mi servicio a Dios. No me voy a sentir molesto cuando alguien amenace con quitarme lo que yo he hecho todo este tiempo. Al contrario, estoy dispuesto a servir lo que el Señor me indica, confiando en que el Señor pone a personas sobre mí para dirigirme a donde Él quiere que yo vaya. Démonos cuenta, pues, que estamos aquí para servir al Señor, no para servirnos a nosotros mismos. Y Él nos manda a servir a los demás. La prueba de el verdadero amor no son los sentimientos, son las acciones. Por eso el apóstol Juan escribió estas palabras en 1 Juan 4:20. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Si usted guarda rencor hacia otro hermano en la fe, si usted no puede tragar ni como un mosco a la persona que tiene a un lado porque es presumida o arrogante, si usted es el tipo de persona que está aguantándose esa amargura, entonces usted no ha comprendido el amor del Señor. Usted necesita primero evaluarse, usted necesita a un tito que le diga, estás fallando aquí, pero sobre todo necesita checar sus verdaderas motivaciones por hacer lo que hace. Si usted hace las cosas, no se va a sentir molesto o inconforme cuando alguien marque un rumbo distinto, porque estamos aquí como cuerpo, cada miembro haciendo una función. La cuarta recomendación que hace está en el versículo 9. Les pone un ejemplo para que, por si acaso no saben cómo deben actuar, les dice el ejemplo bien claro. Deben ocuparse de su tendencia posesiva. Deben enfocarse en esa tendencia a acumular y a tener y a aferrarse a lo que tenemos porque pensamos que en algún momento algo nos va a fallar. Algunas personas exageran, otros son más reservados. Pero hay personas que acumulan y acaparan y tienen de su casa hecho un chiquero de cerdos porque no se puede ni caminar por ningún lado.
Como el caso de Berta Adams, una mujer de 71 años que fue encontrada sin vida en su vivienda en West Palm Beach, en Florida. De acuerdo al forense, ella murió de malnutrición. Y según las apariencias, esta era una mujer indigente que buscaba sobras de comida en los botes de basura de los vecinos y buscaba ropa ahí en el Ejército de Salvación, ropa de segunda para poder vestirse. Pero cuando realizaron una investigación entre todo el revoltijo que había en su casa, encontraron 2 llaves. Las 2 llaves pertenecían a 2 cajas de seguridad en el banco local. Cuando abrieron la primera caja de seguridad ahí en el banco local, encontraron, escuche bien, 700 certificados de ahorro y centenares de valores de inversión y bonos y seguros financieros. En la segunda caja había dinero en efectivo, para ser exactos, $1,000,000 en billetes de alta denominación. Además, bajo el colchón donde dormía esta mujer, descubrieron que había guardado $2,000,000 en billetes de diferentes denominaciones. Como no había testamento, todo pasó a manos de un sobrino lejano que tenía, y el sobrino ni siquiera soñaba que su tía tuviera, aunque sea un centavo, en caerse muerta, y vino a ser el heredero de toda esta fortuna y posesiones. ¿Sabe usted lo que pienso cuando leo esa historia? ¿Cómo me hubiera gustado ser el sobrino de esta tía? Usted también lo pensó. No es hipócrita. ¿Sabe por qué pensamos así a veces? Porque todos, de alguna otra manera, como pecadores que somos, tenemos la tendencia a acumular, a atesorar, a querer, a guardar. Porque todos, de alguna otra manera, somos posesivos de algo. Pablo recomienda a los corintios a tratar con esa tendencia a poseer, a aferrarnos, dando el ejemplo máximo de una persona desprendida. Y ese es el ejemplo del Señor Jesucristo. Fíjense cómo se los dijo en el versículo 9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Se cuenta la historia de un monarca persa que reinó con opulencia y esplendor, viviendo con riqueza y comodidades en el palacio real. Sin embargo, su preocupación estaba por las personas comunes y corrientes, y eso lo obligaba de vez en cuando a vestirse en harapos y descender para tener comunión con aquellos súbditos más pobres. Un día visitó al hombre encargado de calentar el agua para los baños públicos, vestido con ropas andrajosas, descendió por una escalera larga hasta el pequeño patio donde se encontraba este sirviente, sentado sobre una pila de cenizas, atizando el fuego. El rey se sentó junto a él y ambos empezaron a hablar. Era la hora del almuerzo y el sirviente sacó una lonchera y compartió el pedazo de pan y un poquito del agua, que era todo su almuerzo de ese día. Aunque el rey tuvo que marcharse ese día, regresó al día siguiente y otra vez, porque gustaba de pasar tiempo con este humilde y solitario siervo. Su corazón se llenaba de compasión cada vez que el sirviente le contaba algún problema y pedía su sabio consejo. Finalmente el rey no pudo soportarlo más y un día decidió acabar con el engaño y decidió revelar a su amigo la verdadera identidad de él. Se quitó los ropajes andrajosos y dio a notar sus ropajes reales y le dijo que él era el rey. Entonces, para su sorpresa, el sirviente no dijo nada. Tan solo se quedó ahí, sentado, mirándole con asombro y reverencia. El rey le dijo: pídeme lo que quieras, dinero, joyas, una posición en la nobleza, ser el gobernante de otra ciudad, lo que tú quieras. Pero el sirviente no dijo absolutamente nada. Pensando el rey que no le entendió, le volvió a enfatizar: de verdad, lo que tú me pidas yo te doy. Y el sirviente le contestó: sí, señor mío, ya le entendí perfectamente. Pero usted, dejando su trono en el palacio, vino a sentarse aquí junto a mí. Ha comido en mi humilde comida, ha escuchado con atención mis problemas y ha consolado mis angustias. ¿Qué regalo más valioso pudiera usted darme, Señor mío, cuando me ha dado el placer de su presencia y me ha regalado su amistad?
Eso es todo lo que necesito y es todo lo que le pido. No me niegue su amistad. Esta parábola ilustra ni más ni menos la encarnación de Cristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que descendió de su trono de gloria para hacerse amigo de los pecadores. ¿Sabe? Cuando nosotros reflexionamos como cristianos que somos, el alto costo que tuvo que pagar el Señor Jesucristo en la cruz, simplemente para alcanzar para nosotros un regalo maravilloso que es la salvación, y la comunión permanente con Él, de donde Él está, estar siempre nosotros con Él. ¿Qué regalo más grande pudiéramos nosotros esperar recibir de Él? Le puedo asegurar que toda la fama, la fortuna, el dinero y las posesiones no se comparan con pasar la eternidad delante de la presencia del Señor. Por eso, al estar aquí en la tierra, el Señor quiere que tengamos un pedacito de ese vislumbre. El darnos a entender a nosotros que nos ha puesto aquí y nos bendice para ser de bendición a otros. Él le bendice a usted no para que acumule, no para que se aferre, no para que acapare, sino para que suelte y comparta lo que Dios le ha dado, sea su tiempo, sea su vida, sean sus recursos, porque nada nos parecemos más a Dios que cuando damos. Entonces, dar con liberalidad cuesta. En segundo lugar, también cuesta otra cosa. Tenemos que tener compromiso firme. La intención de los corintios era dar. Y así comenzó, pero luego se detuvo. Por eso Pablo ahora los hace responsables de cumplir con su promesa a cabalidad. En el versículo 10 les dice: aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra, porque según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana se propusieron hacer. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Había pasado todo un año desde que los corintios comenzaron aquella colecta y no la terminaron. Como les dije anteriormente, se preocuparon de sus propios problemas. Estaban titubeantes en darle al Dios, al ayudar a los necesitados, porque temían que les fuera a faltar los propios recursos. No querían quedarse sin nada. Hay crisis, decían. No terminaron lo que habían empezado. ¿Acaso a los corintios les faltaba dinero? No. ¿Sabe lo que les faltaba? Les faltaba compromiso. Les faltaba tener un compromiso firme. Dicen que la mayoría de los cristianos tenemos arranque de caballo y parada de burro. ¿Qué significa eso? Que somos muy buenos y empezamos las cosas con mucha emoción y efusividad y contentos, pero a medio camino nos quedamos parados, como los burros, ¡pum! Y de ahí no nos mueve nadie. ¿Sabe por qué? Porque nos falta compromiso. Porque es fácil comprometernos con nuestros labios, pero no con nuestras acciones. Y una cosa va unida a la otra, dijo el apóstol Santiago. No me digas que tienes fe si no me lo demuestras con tus obras. No es hacer obras para ganarnos el favor de Dios. Es hacer las obras precisamente porque ya tenemos el favor de Dios y las demostramos con nuestras buenas acciones. En Proverbios 24:30 hay una parte muy interesante que algunos quizás han escuchado y han sacado fuera de contexto. Ahí el sabio menciona lo siguiente, dice: pasé por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común. Vi que había crecido espinos por todas partes, estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos. Entonces, mientras miraba y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección. ¿Qué lección aprendió este sabio? Versículo 33. Un rato más de dormir, un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados. Este es un dicho popular de aquel tiempo que significaba realmente le falta disciplina, le faltó compromiso. ¿Y cuál fue el resultado? Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Un rato más de dormir, otro rato más de sueño y con los brazos cruzados significa disciplina, falta de disciplina, falta de compromiso. ¿Quiere que le dé un ejemplo práctico? La dieta. La dieta que usted dijo que iba a comenzar ahora en enero y ya se acabó el mes de enero y estamos en febrero. Ese es un ejemplo. Especialmente cuando la debemos combinar con ejercicios. Ay, imagínense ustedes, empiezan a subir la escalera con 3 escalones nomás y ya se siente que se están muriendo.
El cinturón ya no le cierra, ya le tiene que hacer otro agujero más porque la barriga como que desborda de emoción. Y luego se acercan las fechas de Acción de Gracias, Navidad, y pues ¿quién le dice no a todos los tamales que por ahí vienen? No, es tantísimas cosas, ¿verdad? ¿Qué nos falta? Disciplina. Disciplina, tan sencillo como eso. Y nos cuesta. Eso sí, empezamos bien. Pagamos como $350 para meternos a un gimnasio al que nunca vamos. Luego compramos los tenis, los zapatillas deportivas más nuevas, como $100. Y luego nos compramos un pants de esos que no me da frío cuando salgo a la calle, que nos costó como $80 y lo usamos una sola vez. Pero como nos falta disciplina, no terminamos. Es costoso, ¿cierto? Pero vale la pena. Dar con liberalidad cuesta hacer una evaluación completa de nosotros. Cuesta tener un compromiso firme. Y número 3, cuesta ejercer nuestra fe en Dios. Por eso en 2 Corintios capítulo 9, en el versículo 6, el apóstol Pablo está diciéndoles a los corintios que deben ejercitar su fe, que deben hacer las cosas como al principio. No se deben de preocupar si van a tener o no para pagar la renta. El Señor proveerá como lo dijo. Ustedes simplemente cumplan con lo que prometieron. Y es lo que les está queriendo decir aquí, versículo 6. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente tendrá una cosecha abundante. Si usted sabe un poco de agricultura, o al menos se ha puesto a sembrar plantas ahí en el jardín de su casa, sabrá perfectamente que por 2 semillas que usted planta, no pensará cosechar todo un campo. Usted va a cosechar en proporción a lo que usted siembra. Es lo que está queriendo decir aquí. La cosecha resultante, más que bienes materiales como los de la teología de la prosperidad tanto predican, siembre, hermano, siembre, pacte, hermano, pacte, dé 2 y el Señor le da 4. Todo eso es falso, es un invento. Porque en primer lugar, aunque Dios tiene todo el poder y tiene todo el deseo de bendecirle a usted materialmente, las bendiciones de las que aquí nos está hablando el apóstol Pablo son bendiciones espirituales que nosotros vamos a tener. ¿A qué bendiciones nos estamos refiriendo? El comentarista William Barclay dice: van a ser ricos en amor. La gente prefiere un corazón cálido, aunque su misma calidez muchas veces los lleve a los excesos, a una persona que es dura de corazón. Van a ser ricos en amigos. Nunca faltará una persona que esté a su lado en los momentos en que usted tanto necesite de otra persona. Van a ser ricos en ayuda. Siempre llegará el día en que usted recibirá la ayuda oportuna para el momento en que usted necesita el socorro. Y serán ricos para con Dios, que es lo más importante. ¿De qué les sirve ganar todo el mundo cuando su alma está destinada a ir al infierno? Entonces, debemos entender muy bien que debemos dar como el Señor nos da, pero dar de buena gana. Es mejor tratar a una persona, a un amigo de buena gana, aunque no le demos nada, a darle con mala cara. Debemos basarnos en que Dios está preocupado no solamente de lo que demos, sino de cómo lo demos. Por eso nosotros tenemos que analizar nuestras motivaciones, pero también debemos de hacer uso de nuestra fe audaz. Cumplo con el Señor, yo no sé de dónde el Señor va a suplir mis necesidades, pero yo cumplo con Él tal como se lo he prometido. Dar con duda y retraso es casi peor que no dar nada en absoluto. Entonces, finalmente, ¿vale la pena dar? Absolutamente, porque la cosecha que podemos levantar al dar al Señor como Él lo espera, redunda en 2 beneficios, 2 cosas grandes que usted como dador y yo recibimos. En primer lugar, es el amor de Dios, y en segundo lugar, es la generosidad de Dios. Vea lo que dice 2 Corintios 9:7. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Un creyente bien intencionado me dice: pastor, ¿no hay manera en que alguien pueda decirle a uno cuánto tiene uno que dar? No, hermano. Cada uno debe dar como propuso en su corazón. No hay una fórmula mágica. No nos obligan a dar el 10% ni el 20%. Lo que sí es cierto es que debemos dar como el Señor nos esté bendiciendo. Si hoy nos bendijo más, vamos a dar más. Si hoy no tenemos tanta bendición, vamos a dar en proporción a lo que Dios nos da. Esa es la medida que tenemos que tener.
Pero hay alguien que da $2 y el Señor lo bendijo 200 veces más y sigue dando $2. Eso está contrario a lo que está diciendo aquí. Hay personas que nomás sirven 10 minutos cuando el Señor ahora les ha dado un trabajo y pueden venir los fines de semana, pero ya no vienen a la iglesia porque ahora tienen que llevar a sus hijos al partido de fútbol y tienen que hacer mil cosas porque ahora tienen más tiempo, en lugar de haber entregado su tiempo a servir al Señor en su obra. No, cambiamos un montón de cosas y hacemos las cosas que a nosotros nos convienen, en lugar de las cosas que glorifican a Dios. Ahora, está bien que usted vaya con sus hijos a practicar deporte. Aproveche ese momento para hablar de Cristo a lo que tiene a un lado. Entonces usted estará haciendo la obra del Señor. Pero no vaya ahí a gritar groserías, tomarse las cervezas, mezclándose entre todos para que no sepa que usted es cristiano y que se supone que debe estar en la iglesia. ¿No? Por vergüenza mejor, no, es otra historia. En el Nuevo Testamento en ningún lugar se señala un porcentaje. Sin embargo, se habla de que Dios es el dueño de todo lo que tenemos. El 10%, la iglesia en el primer siglo, en el cuarto siglo exactamente, propuso el 10% como una práctica del Antiguo Testamento, pero lo hizo con la intención de que fuera el piso, no el techo. O sea que los que ofrendaban en la iglesia del primer siglo era mucho más que el 10%. Nosotros a duras penas, de acuerdo a los estudios en Estados Unidos, la persona que más da no llega a dar más que 2.5% de sus ingresos que recibe. Ni siquiera se acerca al 10%. Ahora se pregunta realmente por qué nos pasa lo que nos pasa. Probemos al Señor en todas estas cosas. Dice, yo me encargo de suplir lo que ustedes necesiten, aún lo que ustedes tengan que darme a mí. Pruébenme ahora en esto, dice el Señor. Entonces, cada uno debe terminar en su corazón, según le haya prosperado dar de esa manera. Aquí les dijo en 1 Corintios 16:2, el primer día de cada semana cada uno debiera separar parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de juntarlo de golpe. ¿Se acuerdan lo que les dije la vez pasada? La gente se espera hasta que pase el platito por enfrente de ustedes, entonces se ponen nerviosos. Ay, caramba, ¿cómo le hago? Ay, traigo un dulce, aquí lo he hecho. Ay, aquí pongo la tarjeta. Pum, para esto es. No, proponga en su corazón. Cuando usted recibió el cheque, proponga en su corazón, esto le pertenece al Señor, pum, no lo toco. Esto va de ahorros y todo esto lo demás es para pagar todas las cuentas y las biles que hago y los biles que tengo que debo y todo lo demás. Aprendamos a vivir con menos de lo que Dios nos da. Es la única razón por la que el Señor nos pide que demos para la obra del Señor. No porque necesite su dinero, porque Dios es el dueño de todo. Quiere que aprendamos a depender de Él para que Él nos bendiga para ser de bendición. No para que se compre la casa de sus sueños. Y lo siento con ustedes que están hablando de estas cosas o predican de eso. Dios le va a dar de eso y más, pero le va a dar en proporción a la fidelidad que ustedes tengan también. Note que esta ofrenda no debía hacerse ni con tristeza ni de mala gana. La palabra griega para tristeza es, aunque usted no lo crea, se oye así, lupe. Así que cuando escucha a alguien que se llama Lupita, lupe, dice, no dé con tristeza ni de mala gana, sino den, y la palabra para alegría es hilario. Así que Lupe y Hilario no son amigos, son contrarios. Una generosidad hilarante, alegre, feliz, es lo que Dios hace. Es ahí donde Dios desborda ese amor, cuando damos con alegría. Entonces, aprendamos a amar como Dios ama. La otra cosa que el Señor nos da es generosidad. Él es generoso. Fíjense lo que dice el versículo 8 en adelante. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. ¿Ve usted cómo todo comienza en su propósito, en su corazón de dar? El Señor le va a dar para que usted supla lo que ha prometido dar y más. Vea lo que dice el versículo 10. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. ¿Qué tipo de cosecha? Van a abundar ustedes en muchas cosas espirituales, aparte de las materiales. Y sobre todo habrá acción de gracias. Fíjense lo que dice el versículo 11. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido, ahí incluye lo material, para que siempre puedan acumular y pongan en el banco y compren los yates y las casas que ustedes quieren y los aviones que ustedes quieren. ¿No? Oh, me equivoqué de Biblia. Yo no estoy leyendo la del pastor de allá de Houston.
Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos y cuando llevemos nuestras ofrendas a los que la necesiten, ellos van a dar gracias a Dios por la generosidad de ustedes. Piensen en la última vez que usted recibió un regalo maravilloso. Miren, nosotros estábamos, mi esposo y yo, angustiados, se lo confieso. Yo nunca me imaginé que la adopción de una criatura puede ser tan costosa. Dios ha sido fiel hasta este momento. Nunca, nunca en su momento nos ha faltado nada. En lo último en que nosotros estábamos pensando, porque faltaba mucho para que esto ocurriera, era nuestro viaje a China.